Bueno, bienvenidos a todos hoy a este gran encuentro sobre un tema tan importante como es la disforia de género. En primer lugar voy a presentar a nuestra invitada especial. ¿Y ese viene? Gracias Neri por acompañarnos hoy. Valoramos muchísimo tu tiempo y tu disposición A sabiendo que las además 7 ya viene, son ¿no? 21 horas, ¿sí? Ya, no tengo Vamos la... a pedirles a todos que por favor silencien sus Mm. micrófonos. Eh, A ver, ahí voy a silenciar yo y pedimos que por favor a los que van ingresando vayan silenciando sus micrófonos, ¿sí? Bueno, voy a presentarla a Neri Daurela de Nadal, es psicóloga, especialista en psicología clínica, psicoanalista, miembro de la SEP, Sociedad Española de Psicoanálisis, y de la Asociación Internacional para Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional. Ha sido profesora durante 30 años de la Facultad de Medicina de la UB, Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesora y supervisora en el Máster de Psicoterapia Psicoanalítica Contemporánea del Instituto Universitario de Salud Mental, Fundación Vidal y Barraquer, de la Universidad Ramón Llull, experta en grupos Balint, autora del libro Falla Básica y Relación Terapéutica, la aportación de Michel Balint a la concepción relacional del psicoanálisis. En los últimos años se ha dedicado a estudiar el fenómeno trans en la infancia y en la adolescencia. Ha publicado muchísimos artículos y tiene un enorme recorrido. Actualmente vive en Barcelona. Neri nos va a comentar los aportes de este valioso libro que nos interpela profundamente. Un libro que es una defensa seria y comprometida de la ética clínica basada en la escucha, la prudencia y el respeto por los tiempos del sujeto. Una mirada que no niega la existencia de las disforias ni invalida las identidades trans, pero alerta sobre el riesgo de prácticas sanitarias que para evitar el sufrimiento inmediato muchas veces pueden conducir a intervenciones irreversibles. Vamos a escuchar la Neri y luego de su exposición vamos a dar tiempo al diálogo compartido entre todos. Así que ahora, Neri, te damos la palabra. Bienvenida. Bueno, pues encantada de estar aquí con todos vosotros y bueno, siempre me emociona mucho esto de que haya gente de países tan diferentes y de tan lejos y que nos podamos comunicar tan bien. Bueno, entonces voy a empezar, o sea, yo os voy a pasar, os pasaré un PowerPoint donde hay muchos links a cosas que después podéis ver en vuestra casa con tranquilidad, porque son cosas interesantes, pero que no como por la brevedad del tiempo que tenemos ahora, no podremos entretenernos en todos los temas, pero luego podéis verlo en casa. O sea que luego, si os interesa, se lo podéis pedir a Yanina y os lo mandará. Bueno, entonces yo deciros solamente que mi proceso de interesarme por este tema no ha sido una cosa de hace muchos años, pero yo creo que en realidad para mucha gente ha sido así, porque yo en mi caso me he tenido que plantear muchos interrogantes, buscar mucha información y compartir dudas y malestares en torno a lo que se llama la disforia de género en adolescentes y en familias con diferentes grupos de colegas, ¿no? Entonces, mm, voy a pasaros el power un poquito aquí. A ver, bueno, entonces este es el título, entonces voy a pasar a la primera diapo, vale. Entonces veréis que en este artículo al que os remito con este link y que lo podéis encontrar de esta revista que no sé si conocéis, de Aperturas Psicoanalíticas, que es una revista muy interesante, pero que ahora precisamente ha dejado de publicarse, pero está todo el archivo, se puede consultar, ¿no? Entonces, en este artículo, os resumo un poquito, que allí yo explicaba, estoy ya en el año 2022, o sea, que es más o menos cuando empiezo a dedicarme al tema, porque recibí una llamada a mi consulta de la madre de una preadolescente que me pedía hora para su hija, ¿no?
y que se sentía niño. La chica había sido derivada por el pediatra a la unidad que se llama Transit en Barcelona, ¿no? Transit es tránsito en catalán, ¿no? Que en aquel momento era el servicio de referencia en Cataluña. La habían visitado pocas veces, le habían recetado bloqueadores de la pubertad y ya no podían ofrecerle más visitas con un psicólogo. Y la madre ya se refería a su hija con el nombre del niño con el que ahora se identificaba, pero pensaba que este hijo requería más atención psicológica de la que le podían ofrecer en Transit y había decidido buscarla en la consulta privada. Esto sí, antes de concertar una visita conmigo, quería saber y me preguntó si yo era una psicóloga trans-friendly. Entonces, claro, yo me quedé desconcertada con el uso de una persona que no parecía especialmente culta ni nada, pero que delante de este anglicismo que yo escuchaba por primera vez en mi vida y no llegó a presentarse a la primera visita porque se dio cuenta de que yo no me sonaba aquello. Entonces fue a partir de aquí que decidí que era bastante urgente salir de mi ignorancia, ¿no? Entonces me informé sobre la unidad esta de Transit y descubrí, esto está en catalán, pero os voy a decir lo que sea en castellano, pero el texto es en catalán porque es el documento oficial que figura en Cataluña como el modelo de atención a la salud de las personas trans que se usa en Cataluña. Entonces me informé de que esta unidad que se llamaba Transit, descubrí que había estado reconocida como unidad de referencia del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña desde el año 2017, en base a este modelo de atención a la salud de las personas trans. Y entonces pone este asterisco. Veis que aquí en la portada hay un asterisco y abajo, no sé, aunque quizá no lo leéis bien, pero os lo voy a traducir, aclaraban, el asterisco incorporado a la palabra trans pretendía visualizar e incluir la gran diversidad de identidades y percepciones del género. Dos puntos, pone personas transgénero, transexuales, crossdressers, genderqueers, agénero, no binarias, fluidas, travestidas y tantas otras. Y decía, si bien no se incluye en todo el documento para facilitar la lectura, hay que tener presente este carácter diverso y abierto de la palabra trans. O sea que, claro, con diríamos, este cajón desastre de conceptos, incluidos anglicismos, etcétera, ¿no? Que me pareció muy chocante todo esto. Entonces, en cuanto tuve la oportunidad, asistí a una conferencia, a una charla que daba la persona responsable de esta unidad Transit. Entonces, aquí tenéis dos links que podéis mirar en casa con calma. Ahora no voy a pasar el vídeo porque no hay tiempo, pero veréis quién era la persona responsable de este servicio. Y era una ginecóloga muy comprometida desde hacía años con el transactivismo y que en su charla nos explicó cómo gracias el conseller, bueno, el responsable de salud de la Generalitat, se había creado un protocolo en Cataluña que establecía que Transit era la puerta de entrada de los trans a los servicios públicos de salud. Entonces, este protocolo nos dijo, o sea, era una persona completamente entusiasmada con lo que había organizado, ¿no? Decía, la puerta de entrada de los trans a los servicios públicos de salud había supuesto un gran cambio de paradigma en la atención a la salud del colectivo trans porque eliminaba el requisito de un diagnóstico psiquiátrico o psicológico a la hora de acceder a los tratamientos hormonales o a las intervenciones quirúrgicas. Nos dijo que la OMS ya no consideraba la transexualidad una disforia de género, porque disforia de género consideraba que era un término claramente patologizante, porque daba por hecho que cuando una persona siente una identidad de género no normativa, siente malestar, y el malestar requiere acompañamiento psicológico.
La OMS decía ahora pasaba a considerarla solo una incongruencia de género, como si pudiera haber incongruencia de género sin malestar. Y se mostraba muy satisfecha de dirigir un servicio que era pionero en España y en Europa, y de que ya tenían la historia abierta de 1.700 casos para consultas, dijo, de personas que tenían entre 3 y 70 años. Entonces, bueno, la de 3, lógicamente, eran los padres, ¿no? Los que consultaban. Entonces, yo le pregunté si podía darme un ejemplo de consulta a propósito de un niño de 3 años. Y me puso el ejemplo de unos padres que habían consultado porque su niño de 3 años, a raíz del nacimiento de una hermanita, había pedido que le compraran zapatitos de color rosa. Entonces le pregunté si es que había psicólogos en el equipo y me dijo que sí, pero que no estaban para cuestionar ni para patologizar, sino para reforzar o afirmar la transición al género deseado por el consultante. Claro, yo pensé, cuando unos padres van a consultar a un servicio específicamente creado con el nombre de Transit para hacer una consulta como esta, me pregunté qué nos estaba pasando como sociedad, ¿no? Hace unos años, quizá, estos padres tan ansiosos se habrían inquietado, quizá, si es que se habían de inquietar por alguna cosa, por si el niño sería afeminado o si más tarde se identificaría como gay. Y quién sabe si una abuela, por ejemplo, les habría podido tranquilizar diciéndoles que era muy natural que un niño manifestara de esta manera sus celos, por ejemplo, ¿no? Y su miedo a sentirse postergado con la llegada al mundo de su hermanita, por ejemplo, ¿no? Pero en nuestra cultura posmoderna, en lo que Zygmunt Bauman llamaba la sociedad líquida, los padres están cada vez más desconcertados y los maestros y los que nos dedicamos a la atención en salud mental de niños y adolescentes nos podemos confundir ante la presión de lo que podríamos llamar la neolengua trans, ¿no? No tengo mucho tiempo para extenderme en comentarios, pero os dejo estos links que podéis mirar en casa. Una, la primera, que se llama el Survey Transit, la puerta de entrada a la salud de las personas trans. Esta es la segunda en realidad, es más cortita y os recomiendo más que si tenéis que escoger una, escojáis la de abajo y la otra es una de las muchas charlas que daba esta ginecóloga responsable del servicio. Estas dos links son en castellano, o sea que no hay problema, no tendréis que esforzaros por el catalán. Entonces, ¿qué pasa? Que la aparición del servicio Transit inquietó especialmente ¿a qué sector? Al sector de feministas de Cataluña. Entonces, en noviembre del 22, el sector de feministas de Cataluña hicieron un estudio para analizar los datos sobre personas que se habían atendido en este servicio entre el 2012 y el 2020, según sexo y edad. Como veis en el título, también lo podéis consultar luego en casa, y veis que está en castellano también, de hombres adultos a niñas adolescentes. Cambios, tendencias e interrogantes sobre la población atendida por este servicio entre 2012 y 2020. Entonces, veréis una serie de gráficas, etcétera. Solo resumo muy rápidamente que la tendencia era que en Transit se estaba atendiendo cada vez más a menores y cada vez más a chicas. Entonces, en cuanto al modelo de atención que estaban usando, destacan que la mayor parte de las intervenciones que se ofrecían en el Survey Transit estaban vinculadas a tratamientos hormonales, respondiendo a lo que se llama el modelo afirmativo. El modelo afirmativo significa que los profesionales, se espera que los profesionales de la salud se limiten a afirmar la identidad expresada por cada persona y facilitarles las hormonaciones cruzadas, las intervenciones quirúrgicas que pidan, sin la intervención
o con una intervención mínima de profesionales especialistas en salud mental. Entonces, os dejo aquí este link que lo podéis ver los datos más a fondo del estudio. Entonces, ahora vamos a dejar de hablar de Cataluña y vamos a hablar de lo que ha pasado en Inglaterra, porque en el fondo toda esta presentación mía va a parar a presentaros un libro que han escrito los psicoanalistas ingleses que trabajaban en la Tavistock, que es lo que os voy a explicar ahora. Entonces, en Inglaterra, o sea, en Inglaterra digo no Gran Bretaña en ese momento porque sabéis que en Inglaterra hay diferentes sistemas de salud según por ejemplo, unos son en Escocia, otros Gales, otros, bueno, pues esto era Inglaterra y era en Londres, ¿no? Entonces, por el año 21 nos llegó la noticia de que estaba funcionando un servicio que se llamaba GIDS en realidad. GIDS quiere decir Gender Identity Development Service, ¿eh? O sea, el nombre ya no es Transit, ¿eh? Transit es muy marcado este nombre, pero este se llama Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género, es diferente el título. Pero esto estaba funcionando desde 1989. Entonces, en el año 1994, el National Health Service, o sea, como el Servicio de Atención a la Salud Pública inglesa, confió la gestión de este servicio para atender a las demandas de niños y adolescentes que cuestionaban su identidad de género a la clínica Tavistock, que para mí la clínica Tavistock era un referente muy valioso porque era una institución muy reconocida entre los psicoanalistas británicos y entre la profesión médica en general, que es el lugar donde se iniciaron los grupos Valiant, que como ha dicho Janina, a mí es un tema que me he dedicado mucho y no sé si conocéis, pero que es un método muy interesante. Y entonces yo le he dedicado muchos años y claro, para mí era muy chocante que hubieran hecho este cambio de perspectiva o de método en la atención a los adolescentes. Entonces, el primer director del servicio, antes de lo que ha pasado últimamente, era un psiquiatra que se llamaba Domenico Di Ceglie y que escogió este nombre de Servicio para el Desarrollo de la Identidad de Género, dando a entender que no se trataba de alterar la identidad de género del menor, sino de, y cito literalmente lo que decía Domenico Di Ceglie, que era reconocer y aceptar sin juzgar cuando se presentaba un problema de identidad de género, tratar de mejorar las dificultades emocionales, conductuales y relacionales que se encontraba el menor y explorar la relación mente-cuerpo trabajando con profesionales de otras especialidades y ayudando al menor y a su familia a tolerar la incertidumbre sobre cómo evolucionaría su identidad de género, ¿no? Entonces, cuando crearon el servicio, algunos colegas le preguntaron, pero ¿no crees que a lo mejor creando este servicio estás creando el problema? Y él contestaba riendo, la verdad es que no lo sé. Pero los acontecimientos posteriores diríamos que nos hacen pensar que la pregunta de los colegas había sido bastante pertinente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que el JITS, el servicio este, se fue transformando con el tiempo, muy influido por la rápida extensión en el mundo occidental, especialmente en Norteamérica y Europa. No sé, ya me explicaréis qué ha pasado en Argentina. Bueno, o en general, porque veo que venís de otros países también latinoamericanos, de una visión de este tema en términos de defensa de los derechos humanos y entre los cuales se incluye el derecho a la autodeterminación del género a cualquier edad, que se ha manifestado en un aumento repentino de los casos de disforia de género en niños y adolescentes, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Que el protocolo en el que se basaba esta nueva forma de abordarlo es el que se llama el protocolo holandés, porque esto empezó en Holanda en el año 2000, que se inventaron este asunto de la terapia afirmativa
y que hicieron como una investigación en la que con muy pocos participantes y que se convirtió como en la pauta que tenían que seguir los sistemas sanitarios de muchos países occidentales, en el fondo sí, de una manera bastante imprudente, porque era algo que era completamente experimental y que no estaba demostrado para nada los efectos que podía tener a largo plazo, se ha extendido a miles de niños, niñas y adolescentes que se han convertido un poco en conejitos de indias, porque no hay tiempo para saber lo que va a pasar al cabo de... Esto es algo que ha empezado en el año 2000, no sabemos lo que va a pasar cuando tengan estos niños y adolescentes, tengan 30, 40, 50, 60 años, etcétera. Entonces, no sabemos las consecuencias a mediano y largo plazo y se convirtió en una especie de pauta de talla única para cualquiera que manifestara un malestar con su cuerpo sexuado. También hay que decir que en este estudio del protocolo holandés estaba financiado por los laboratorios Ferring, que eran fabricantes del producto que se administraba, que era la gonadotropina. Entonces, y no explicaban demasiado los riesgos que se corrían. Es decir, que esto hay que tener claro que el origen viene del protocolo holandés, según el cual un chico o una chica de 12 años puede ser tratado con bloqueadores de la pubertad, con hormonas cruzadas a partir de los 16 y con cirugía a partir de los 18. En el primer caso que se publicó en Holanda incluía una mastectomía doble, o sea, una chica a la que le habían extirpado las dos mamas, una ovariectomía, o sea, que le habían extirpado los ovarios, y una cosa que se llama metaidioplastia, que es un procedimiento para transformar el clítoris en un micropene. Bueno, entonces ahora voy a saltarme un par de diapos para poneros esta, porque es un libro que también os voy a recomendar, aunque no es el principal que os quiero recomendar. De la psicopatología, la Hannah Barnes es autora de este libro que ahora también se ha traducido al español, esto de la historia del colapso del servicio Tavistock de género Tavistock para niños. Y dice sobre las publicaciones del equipo holandés, dice ella, los primeros artículos publicados por el equipo holandés no solo presentaban un abordaje revolucionario del tratamiento, sino también una tendencia muy curiosa que se encuentra en este campo de investigación, y es que se presentan los resultados con mucha certidumbre, pero se basan en muestras muy pequeñas, con seguimientos muy breves y altas tasas de abandono en el seguimiento. Es decir, ¿qué quiere decir abandono en el seguimiento? Personas que no responden a los cuestionarios cuando se hace un estudio, hay que poderlo hacer longitudinalmente, ¿no? Durante muchos años para saber lo que ha pasado. Y la mayoría de personas no contestan a los cuestionarios cuando los investigadores les invitan a participar. ¿Qué pasó? Entonces vuelvo al JITS. A ver. ¿Qué pasó en el JITS? Que las demandas experimentaron un aumento exponencial parecido a lo que vieron las feministas de Cataluña cuando hicieron aquel estudio, y pasaron de menos de 250 casos en los años 2011-2012 a más de 5.000 en 2021-2022. Y además cambió el perfil de los consultantes, todo igual que en lo de Cataluña. Si los primeros años los más numerosos eran chicos prepúberes, después el perfil de las derivaciones se fue transformando de una manera muy notable y se invirtió el porcentaje de sexos, pasando de que consultaban dos de cada tres eran chicos antes que querían ser niñas, y ahora pasaba a ser al revés, o sea, 2 de cada 3 eran niñas que se cuestionaban la identidad de género, además en la adolescencia, o sea, como una reacción ante la adolescencia. Entonces, ¿qué pasó? Que como se estaba aplicando este modelo afirmativo basado en el protocolo holandés, etcétera, cada vez más esto lo fueron cuestionando los psicoanalistas que estaban trabajando en la Tavistock históricamente, los que habían venido de los grupos Valiant, etcétera, ¿no?
y estaban acostumbrados a tratar a los pacientes con una orientación más psicodinámica, a explorar el mundo interno, a explorar las dinámicas familiares, las razones conscientes e inconscientes y no quedarse solo en la voluntad manifiesta o en las conductas manifiestas. Entonces, estos profesionales se dirigieron a alguien que es muy importante, que es el doctor David Bell, un psicoanalista de la Sociedad Británica de Psicoanálisis y que era delegado de personal en el Consejo de Administración de la Fundación Tavistock, y expresaron sus preocupaciones éticas y clínicas sobre el funcionamiento del servicio. Entonces, viendo que la mayoría de los menores de edad que consultaban por disforia de género tenían necesidades muy complejas asociadas a lo que podrían ser lo que ahora llaman las comorbilidades. Es decir, por ejemplo, que había un porcentaje importante que correspondían al espectro autista, o había historias previas de abusos, tanto abusos sexuales como abusos físicos, diferentes traumas, fobia social, depresión, trastornos de alimentación. Hay una correlación muy importante entre las chicas que plantean trastornos de la alimentación y que al mismo tiempo quieren ser chicos trans, o sea, sería otra variante, y otros síntomas. Entonces el doctor Bell redactó un informe recogiendo sus preocupaciones, pero la Fundación Tavistock respondió al informe tratando de negar su importancia y desautorizando a los profesionales que las habían manifestado, y esta actitud desencadenó la dimisión de algunos de estos profesionales, entre ellos los autores del libro que os presento hoy, que os voy a presentar hoy, que son Susan y Marcos Evans, ¿no? Entonces, que estaban disconformes con la facilidad con la que se estaba remitiendo a los menores que se autodefinían como trans a tratamientos de bloqueo hormonal. Entonces, aquí tenéis lo que nos llamó a mí sobre todo la atención, que esta fecha para mí fue clave, porque yo estaba suscrita al The Economist, que es una revista que no tiene nada que ver con la psicología, pero que le pareció que era suficiente importante como para dedicarle un editorial al tema, ¿no? Saltó a la luz pública en Gran Bretaña, y el 12 de diciembre de 2020 os he puesto este artículo, que lo podéis leer, está en inglés, pero podéis leerlo, y un editorial que se titulaba First Do Not Harm, ¿no? O sea, lo primero, no hacer daño, que es la máxima hipocrática, ¿no? Con la que se ha de regir, diríamos, la ética médica, ¿no? Y ponía un subtítulo, veis que aquí arriba hay una foto y encima hay un subtítulo que dice: otros países tendrían que aprender de un veredicto transgénero emitido en Inglaterra. Y un segundo subtítulo que decía: el Tribunal Supremo dictaminó que los niños no pueden dar su consentimiento informado a un tratamiento que puede dejarlos estériles. Entonces, la sentencia a la que se refería el artículo de The Economist me impactó especialmente porque se había dictado atendiendo a la demanda de esta chica, de esta Kira Bell, que aunque se llama Bell, no tiene nada que ver, no es parienta ni nada de David Bell, ¿eh? Entonces, Kira Bell es una chica que cuestionaba el tratamiento que había recibido en el JITS, porque ella alegaba que cuando había pedido ser atendida en la clínica a los 15 años, diciendo que se sentía chico, después de una exploración muy superficial, se le había prescrito un tratamiento médico con bloqueadores de la pubertad, luego testosterona para desarrollar características secundarias propias del sexo masculino. Cuando la escuchas hablar impresiona, porque ahora que ha detransicionado todavía conserva la voz digamos, masculina, ¿no? Y después una mastectomía bilateral. Entonces, ahora a los 24 años, ella sentía que no le habían ofrecido un tiempo de ayuda psicológica y reflexión, y demandaba al JITS. Entonces, el tribunal declaró que es muy poco probable que una chica menor de 16 años pudiera comprender bien las consecuencias irreversibles de estos tratamientos, que calificó de tratamiento experimental
y pudiera dar un consentimiento informado. Entonces aquí os he traducido un trocito de de la editorial del The Economist para que vierais en qué términos lo planteaba, ¿no? Y lo veis aquí, lo podéis leer. Dice, ¿no? ¿Qué hay que hacer si una niña de 12 años dice, soy un niño? Si la respuesta fuera simple u obvia, la pregunta no sería tan explosivamente controvertida. Una buena manera de empezar, si es usted el padre o la madre, sería decirle que le quiere. Es evidente también que ningún niño ha de estar sujeto a estereotipos de género, ¿no? Aquí entra toda la confusión entre el concepto de sexo y el concepto de género. Los estereotipos de género dicen los niños pueden usar vestidos, las niñas pueden jugar con coches o trabajar de lampistas. Sin embargo, la cuestión se vuelve mucho más difícil cuando los niños dicen que odian su cuerpo y que quieren uno diferente. La disforia de género, o sea, un sentimiento de alienación respecto del propio sexo biológico, es real y la disforia es real y la proporción de niños y adolescentes ha aumentado mucho por razones que no conocemos bien. Una corriente de pensamiento que se ha extendido rápidamente sostiene que se debe aceptar que los jóvenes se identifiquen como transgénero y ofrecerles intervenciones médicas, si las piden, para ayudar a que sus cuerpos vayan de acuerdo con lo que ellos consideran su verdadero yo. Entonces, os cuento que no estaba yo sola en todo esto, sino que estaba con un grupo de trabajo que nos llamábamos Psicoanálisis y Sociedad en el Colegio de Psicólogos de Cataluña y compartí mis inquietudes con este grupo de psicoanalistas y entonces decidimos que un primer paso sería para tratar de pensar sobre este fenómeno tan complejo, podría ser organizar una jornada en la que compartir reflexiones sobre la cuestión trans en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Y entonces estas reflexiones las invitamos a David Bell para que participara online, ¿no? Y hicimos la entrevista con sus subtítulos en español. Entonces, esto lo hicimos el 23 de octubre del 21, celebramos esta jornada interdisciplinar que podéis visualizar aquí, en estos links que os he dejado. Esto pensad que es una grabación larga, o sea que alguien ha de ser para gente que le interese mucho el tema, dura 4 horas, pero es muy interesante para quien le interese el tema. Entonces, os recomiendo especialmente que busquéis los 40 minutos que van del 10 al 50 de la entrevista que le hicimos a David Bell, que se lo hizo una compañera, Eileen Wieland, y que es en inglés con subtítulos en español, y donde podemos ver lo que es un buen profesional en el sentido integral de la palabra, que es capaz de reaccionar cuando va teniendo evidencias de que en su institución se está actuando de una manera iatrogénica y se está perjudicando a adolescentes que aún no pueden comprender bien las consecuencias de lo que piden, ¿no? De esta entrevista vale la pena repensar en cuáles son los efectos de vender a niños y adolescentes la falsa idea de que puedes cambiar tu sexo biológico, en lo necesario que es crear espacio para pensar y explorar antes de actuar bajo presiones de todo tipo, en saber entender a niños que no se sienten integrados, o niños o niñas que no se sienten integrados por diferentes causas, como ya he dicho, puede esto, espectro autista, abusos sexuales no desvelados, traumas por bullying, etcétera. Muchas veces también puede ser una homofobia interiorizada, es decir, que sentir que no son aceptados, por ejemplo, si tienen sentimientos de tipo de deseo sexual hacia gente de su propio sexo, etcétera, o que viven con terror los cambios puberales, teniendo claro que el primer deber del clínico es investigar los factores múltiples, la complejidad y no correr a aceptar la etiqueta trans, igual que no podemos aceptar cuando viene alguien y nos dice yo soy tal cosa, ¿no? Vienen con una etiqueta que muchas veces no es la de trans, a lo mejor viene un niño que te dice yo soy TDAH, ¿no? TDAH.
Dices, bueno, a ver, vamos a ver, explícame qué te pasa, ¿no? Entonces, aquí, entonces, no, a ver, no, que ahora estoy saltándome. Aquí, vuelvo a lo de la Hannah Barnes, dejo la referencia a este libro. Lo que dice ella en este libro es que ella hizo una entrevista a muchos profesionales de los que estaban trabajando en el JITS y comenta en el libro que la mayoría de estos profesionales no es que se dejaran convencer, diríamos, por la ideología transgenerista, sino que tenían mucho miedo de recibir críticas, de ser sobre todo acusados de transfobos, que esto ha sido una acusación que en el fondo no deja de ser un diagnóstico, ¿no? Porque es como decir a una persona que dice una opinión, interpretarle que tiene una fobia en realidad, ¿no? Entonces, los que quieren despatologizar resulta que patologizan a los que piensan diferente sobre un tema, ¿no? Entonces, pero que tenían mucho miedo de recibir críticas, de ser acusados de transfobos por asociaciones de padres y de transactivistas del tipo de Mermaids, que es la asociación de transactivistas, de padres de adolescentes, niños, etcétera. Mermaids quiere decir sirenas, ¿no? Entonces, no sé si hay asociaciones de este tipo en Sudamérica, pero en España hay dos de estas que se llaman, una se llama Euforia, que ya es bastante significativo que se llame euforia, como si la disforia se pudiera cambiar por euforia, y otra se llama crisalis, ¿no? Como si fuera una transformación de la mariposa, de la crisálida en mariposa, etc. Y entonces estas asociaciones presionaban mucho porque además como asustando a los padres diciendo que si no accedían rápidamente al tratamiento hormonal o quirúrgico que pedían los hijos, había riesgo de suicidio de los jóvenes. Y esto claramente no es cierto, es decir, hay la misma frecuencia de suicidios en los que han hecho la transición hormonal, etcétera, y en las que no. O sea, no está demostrado. Esto es una amenaza solo para aterrorizar a los padres. Entonces, en este libro de esta Hannah Barnes se puede ver cómo reaccionó el National Health Service, que a mí me parece bastante ejemplar, cuando empezaron a hacerse preguntas, ¿no? A preguntar, bueno, ¿por qué ha habido este aumento exponencial de demandas de asistencia de estas edades? ¿Por qué más chicas que chicos? Y tratar a menores con bloqueadores de la pubertad, intervenciones hormonales, etcétera, haciendo cambios muchas veces irreversibles en cuerpos jóvenes y sanos, es la mejor opción de tratamiento. Hay suficiente evidencia clínica sobre los resultados de este tratamiento. Entonces, el National Health Service reaccionó incluso unos meses antes de la sentencia aquella del tribunal sobre la demanda de la primera de transicionadora, que planteaba esta demanda, y entonces encargó a un comité de expertos independiente, presidido por una pediatra que no tenía nada que ver con el tema, era una pediatra prestigiosa, que era Hilary Cass, que hiciera un informe sobre el funcionamiento del JITS. Entonces, después, al cabo de 2 años, en marzo del 22, la doctora Hilary Cass publicó ya una primera aproximación basada en la investigación de su equipo, y el National Health Service ya decidió clausurar el JITS y que los menores que experimentaran incongruencia de género y disforia de género fueran atendidos en centros y hospitales infantiles más focalizados en salud mental. Entonces, el informe CAS ya se ha publicado, el informe definitivo, en abril del 24, ¿no? Entonces, esto también lo tenéis aquí, también lo podéis encontrar en inglés y también se puede encontrar la traducción al español. Entonces, el resultado de este informe, os digo algunas de las recomendaciones que da el informe, lo que establecen un enfoque diferente en la atención sanitaria que se parezca más a la atención de la práctica clínica habitual de los que atienden a niños y adolescentes, que consideran a la persona joven de una manera integral
y no únicamente en términos de su sufrimiento relacionado con el género, ¿no? Entonces, viene a decir que el objetivo central de la evaluación debería ser ayudar a las personas jóvenes a desarrollarse y a alcanzar sus objetivos de vida, ¿no? Entonces, dice que no hay que operar con estándares diferentes de otros servicios que atienden a niños y jóvenes con problemáticas complejas y o factores de riesgo añadidos. Esto quiere decir que se requiere una evaluación integral de las necesidades para poder hacer un planteamiento, un plan de atención individualizado. Y esto quiere decir que hay que incluir pruebas de detección, por ejemplo, de afecciones del desarrollo neurológico, por ejemplo, incluido el trastorno del espectro autista, una evaluación de la salud mental, etc. Entonces, a ver cómo ando de tiempo. Hemos dicho que estaríamos unos 45 minutos. Bueno, creo Todavía que tenemos unos 20 minutos y después ya podemos... unos 20 minutos, vale, muy bien. Entonces, diríamos que utilizar enfoques de tratamiento psicológico y psicofarmacológico si hace falta, estándar basados en la evidencia para apoyar el manejo del sufrimiento asociado a las incongruencias de género o a las problemáticas concurrentes, incluido todo el apoyo a los padres, cuidadores, hermanos, familia, etcétera, ¿no? Entonces, además, una cosa muy importante es que dice que el National Health Service ha de garantizar que cada centro regional tenga un servicio de seguimiento para jóvenes de 17 a 25 años. Es decir, que no se acabe la cosa con la medicación y luego fuera, ¿no? Con la hormonación y luego fuera, o la cirugía y luego fuera, sino que se amplía garantizar la continuidad de la atención y el apoyo en una etapa potencialmente vulnerable de su itinerario. Y esto también va a permitir recopilar datos de seguimiento clínicos y de investigación, porque si no, todo esto quedaba muy en el aire, ¿no? Y por lo tanto, también ha de haber dispositivos específicos para las personas que consideran la de transición, porque esto también ha pasado mucho, que a lo mejor chicas jóvenes, etcétera, se apuntaban a esto. Al principio eran muy bien recibidas por el colectivo transactivista, lo celebraban mucho, había este clima de euforia. Y luego resulta que cuando empezaban a cuestionárselo o veían inconvenientes o no les parecía, que pensaban que a dudar y a pensar que a lo mejor se habían equivocado, entonces eran completamente rechazadas por estos colectivos que primero los habían acogido como un triunfo, ¿no? Entonces, venían a decir que la opción de proporcionar hormonas masculinizantes o feminizantes a partir de los 16 sigue disponible, pero recomendando mucha precaución. Tendría que haber una justificación clínica muy clara para administrar hormonas en esta época, en lugar de esperar a la mayoría de edad. Y cada caso tendría que ser estudiado, etcétera, etcétera. Las derivaciones tendrían que venir de profesionales sanitarios, no de grupos transactivistas o no de escuelas, amigos, etc. Entonces, también era una forma de decir que esto afectaba a la sanidad pública, pero que en la privada, en los médicos privados han continuado haciendo lo que les parecía, ¿no? Entonces, también es fundamental añadir que el informe CAS señala el impacto del entorno educativo y mediático que ha contribuido a este aumento exponencial de casos de disforia de género. Y aquí yo os recomendaría un libro que se llama La coeducación secuestrada, crítica feminista a la penetración de la ideología transgenerista en la educación, que es un estudio coordinado por Silvia Carrasco, que es muy interesante para que veáis un poco también el mensaje que se está dando desde las escuelas, que puede confundir bastante también a los niños. Entonces, por último, decir que el gobierno británico, primero el conservador y después el laborista, porque desde que empezó lo del informe CAS, etcétera,
las primeras decisiones de encargar el estudio fueron de un gobierno conservador, pero luego el laborista lo ha incorporado también. Es decir, que hay veces que la gente piensa que plantear esta precaución, etcétera, como si fuera algo de mentalidad conservadora y como la mentalidad progresista sería la que sería partidaria de hacer el modelo anterior. Bueno, pues en Inglaterra, tanto un modelo como cuando ha estado el conservador en el gobierno como el laborista, han decidido responder a las recomendaciones del informe CAS e incluso han llegado a prohibir que se receten los bloqueadores de la pubertad desde el Servicio Público de Salud. Este cuestionamiento ha pasado también en varios países, concretamente en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, países de este ámbito han hecho un poco esta reflexión también. Entonces vamos al libro porque me parece que es lo más importante que os quería comentar, es animaros a que os compréis este libro y lo estudiéis con interés, porque entonces estos Marcus y Susan Evans son pareja, se conocieron allí en la Tavistock y se hicieron pareja, publicaron este libro donde proponían un modelo para atender a estos niños y adolescentes que se identifican como trans, ¿no? Y este libro aquí reflejan su preocupación por la transición de los niños antes de llegar a la madurez, dejando claro que no se están posicionando sobre el derecho de un adulto a la transición. Ellos dicen concretamente en el libro que comprenden que para algunos adultos la transición puede ser la manera óptima de llevar su vida y de presentarse ante el mundo, pero que en cualquier caso son partidarios de un modelo que ofrezca un proceso de exploración psicológica en el que se tengan en cuenta cosas como la estructura de la personalidad del individuo, sus creencias, sus mecanismos de defensa, sus motivaciones, en un encuadre donde se sienta cómodo, y creían que todos estos elementos pueden ser útiles para cualquiera que se plantee una decisión o decisiones que van a suponer un cambio sustancial en su vida. Entonces ellos observan que los que sienten un deseo de transición frecuentemente lo experimentan como la creencia de que han nacido en un cuerpo equivocado y aspiran a una relación ideal con su cuerpo. El ideal, dicen, ¿no?, que todos tenemos en algún nivel, es un self que sea amado y aceptado por otros y por nosotros mismos. Entonces, en este estado ideal, el individuo espera librarse de las formas habituales de malestar mental, de conflictos, de sensaciones de humillación, sobre todo cuando no han sido bien aceptados en su entorno, etc. Entonces, es comprensible que los padres y los profesionales quieran proteger a los niños de un malestar innecesario y darles algo que el niño crea que le hará sentirse mejor. Sin embargo, es importante que los padres y los profesionales ayuden al niño a evaluar este nivel de malestar o de incomodidad que experimentan. El niño ha de desarrollar una capacidad para reconocer el malestar porque puede representar, dicen, una indicación útil de algo que sí que requiere atención, ¿no?, el malestar del niño. Pero también necesita ayuda para poder diferenciar qué tipo de malestar, el grado, las causas del malestar. Hay que resistir al deseo de reducir el malestar y la ansiedad concentrados en el cuerpo, precipitándose a una transición social o médica, buscando una solución mágica a costa de unas consecuencias a largo plazo que un niño o una niña con una idea fija no es capaz de imaginar o de comprender. Entonces, os voy a leer un poquito un fragmento del prólogo que hemos hecho para este libro, el prólogo para la edición castellana española de este libro, que lo hemos hecho una colega, Teresa Ribalta y yo, ¿no? Y entonces ponemos aquí, los autores presentan un modelo respaldado por una vasta experiencia clínica y por la psicoterapia psicodinámica. Este enfoque, ya he dicho, se mantiene neutral respecto a la decisión de hacer la transición, defendiendo la necesidad
de ofrecer a los pacientes la oportunidad de explorar y comprender tanto sus razones conscientes como las que permanecen ocultas o inconscientes, que los llevan a rechazar el sexo biológico con el que nacieron, ¿no? Además, la evaluación, ya he dicho que hay que hacer una evaluación más completa, y en cuanto al desarrollo, los autores diferencian entre la disforia de género que surge en la niñez temprana y la disforia de género de inicio rápido que en adolescentes que anteriormente no habían mostrado signos de malestar. O sea, hay que poder distinguir esto. Y argumentan que las predicciones basadas en el diagnóstico psiquiátrico durante la niñez y la adolescencia no son fiables, porque los menores cambian a medida que maduran, y recomiendan mantener abierto el proceso evaluativo hacia la adultez, y se afirman, basándose en su extensa experiencia clínica, que no se deben tomar decisiones a largo plazo, ni médicas ni sociales, fundamentadas en diagnósticos hechos en la niñez, incluso si estos parecen consistentes y persistentes. A través hacen una descripción interesante de casos clínicos y análisis de casos clínicos, que si os interesa esto os puede gustar el libro, y demuestran que las personas se pueden quedar estancadas en estados mentales y emocionales que evitan enfrentarse a la realidad. Y estos estilos defensivos disociados o de pensamiento concreto centrados en el cuerpo pueden llevar a la creencia errónea de que la transición puede eliminar el dolor psíquico y la confusión mediante el control del cuerpo, ¿no? Entonces, basados en la amplia experiencia clínica de los autores, el libro ilustra a los que buscan profundizar en la complejidad del fenómeno, evitando los abordajes simplistas más propios de las guerras culturales o ideológicas, ¿no?, que proliferan en torno a la disforia de género en la infancia y la adolescencia. Estos enfoques simplistas reducen las opciones del profesional de la psicología a una disyuntiva binaria. Ellos, que son tan poco binarios y en realidad te colocan en una disyuntiva binaria excluyente y iatrogénica, ¿no? O terapia afirmativa o terapia de conversión. Y yo creo que los psicoanalistas relacionales no nos sentimos cómodos para nada en tener que escoger una de estas opciones, ¿no? Entonces, por ahí consideramos que era bienvenida una aportación a un enfoque más holístico. En el informe de Hilary Cass también habla mucho del enfoque holístico y reflexivo, que promueva una atención integral a niños, niñas y adolescentes y familias en tiempos de confusión y turbulencia. Entonces, yo ahora os paso las diapos del índice del libro para que veáis un poco los temas que toca, y en todo caso luego comentamos, ¿no? Ponemos aquí la primera parte, que habla del contexto social, la motivación por la que escribieron este libro, a la que ya me he referido, las tendencias sociales, culturales, etcétera, que podemos comentar si queréis también en el coloquio, y la evidencia de que cada vez más va a haber detransicionadores, porque si ha habido un enfoque tan precipitado, es muy probable que haya también cada vez más arrepentimientos de gente que se siente un poco como se sintió Keira Bell, que no se había respondido a lo que ella realmente deseaba. Entonces, segunda parte, desarrollo y disforia de género, hacen toda una explicación sobre el desarrollo temprano y la disforia de género, con lo que puede tener que ver, los procesos de separación, individuación, todo el proceso que ha de hacer el niño cuando llega a la adolescencia y tiene que separarse de sus padres y cuestionarlos, como es natural, como toca en la adolescencia, pero que eso no lleve a que tome decisiones que sean irreparables. Y la excitación como defensa psíquica frente a la pérdida viene a decir todos los duelos propios de la adolescencia, ¿no? Como cuando hay el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por los padres idealizados antes, etcétera,
cómo ahora hay que hacer la pérdida, la elaboración de estos duelos a veces se resuelve, se pseudo resuelve con la excitación. Luego habla de las comorbilidades, habla de esto del vínculo entre ideación suicida y disforia de género, tanto los que han hecho la transición como los que no. Pacientes con un trastorno de personalidad emocionalmente inestable y de género en contextos de atención a la salud mental, problemas de salud mental comórbidos y disforia de género. Todo esto pensad que va muy ilustrado con casos clínicos, es decir, que por ahí es que os recomiendo que consigáis el libro, que se puede conseguir ya en España, se vende en las librerías, no sé aquí en Sudamérica como si se vende ya en las librerías, pero si no en Amazon se puede conseguir. Y la cuarta parte, pues relacionado esto con teoría psicoanalítica, dificultades técnicas en el abordaje terapéutico, la concepción psicoanalítica y tal. Bueno, ya lo dejamos aquí, lo que es el índice, para que os hagáis una idea. Dejo de compartir. Vale. Y entonces ya espero que me hagáis comentarios, preguntas, etcétera. Bueno, gracias, Neri, por tu ponencia tan ilustrativa y generosa, ¿sí? Porque la verdad nos brindaste un montón de información y de links y artículos que amplían muchísimo esta Yo creo que mirada. vale la pena de estudiarlo un poco, sí. Claro que sí, claro que Mm. sí. Y además, bueno, la mirada, ¿no? En distintas latitudes, esto, ¿no? Lo que está pasando en España, lo que pasó en Inglaterra, bueno, cómo se está pensando acá. ¿Y Así cómo que se bueno, piensa acá? Ujú. claro, ahí está. Si les parece, van levantando la mano abajo, tienen la posibilidad de donde dice, bueno, levantar la mano, ahí pueden o simplemente abren el micrófono y yo les voy a ir dando entrada. Sí, Fabiana, te escuchamos. Bueno, la verdad que muy interesante. Yo había escuchado también los que están subidos a YouTube. Yo lo que pensaba es que en todas las latitudes, en todos los lados donde vos mencionaste que está siendo tratado el tema, me parece que hay un denominador común y que tiene que ver con desconocer la importancia de los procesos madurativos en la infancia. Yo Ujú. mientras escuchaba esto y escuchaba en YouTube todo lo que vos mencionaste en dos, tres conferencias que escuché, Sí. pensaba, ¿por qué razón se trabaja un proceso de elección vocacional para elegir una profesión y esto no se trabaja de esta manera, o sea, no se aborda de la misma manera, ¿no? Ujú. Entonces digo, y siendo esto mucho más cruento y determinante, porque una elección vocacional en un punto, bueno, si no era esta carrera, sería otra, o digamos, la posibilidad, o sea, el error no tiene el impacto que tiene una hormonización, una cirugía. Entonces digo, me parece que por ahí esto es como algo para considerar y para trabajar. Y también lo que pensaba es que me parece que toda esta cuestión de los fármacos y las cirugías y las intervenciones tiene que ver con los tiempos que se viven en la actualidad, donde la tolerancia al malestar, al no sentirse bien, al no estar, pero desde tener una fiebre, hay que tomar un antitérmico para rápidamente volver a trabajar. Bueno, con esto tiene que ver, porque puede que alguien no se sienta cómodo consigo mismo, pero Ujú. bueno, ¿qué garantías tenemos de que haciendo este movimiento y esta semejante transición se vaya a sentir cómodo? ¿No? Digo, me parece que esto es algo que coincide en todas las latitudes donde vos citaste la casuística. Pues sí, sí. ¿Cómo contesto a cada uno o me apunto? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Si te parece, Neri, podemos escuchar a tres y Escuchamos a tres y me apunto lo que ha planteado ah, Fabiana. Vale, ahí esto es está. Fabiana. Vale, muy bien. Bueno, Benjamín, habías pedido hablar y Sí, bueno, después pudiste encontrar la mano. Ahí está. sí. Te escuchamos, Vale. Benjamín. Bueno, coincido plenamente con lo que ha planteado. Me pareció muy valioso todo el aporte y quería comentar que acá en la Argentina, lamentablemente, estamos bastante atrasados porque más bien lo que ha existido, por ejemplo, con la aparición de una película que se llamaba Yo Nena, Yo Princesa, en la Argentina hubo todo un movimiento
de aprobación repentina del cambio de sexo, al punto tal que hubo un caso de un niño que cambió de género y se le dio el documento de identidad con el cambio de identidad de género por primera vez en el mundo, mostrándolo como un logro, sin haber hecho ningún trabajo previo, efectivo, pensado, meditado. Por el contrario, en la misma película que se difundió en ese momento, que acá tuvo cierta repercusión, se lo mostró como que era todo favorable al cambio sin pensar, sin dar tiempo a ver qué pasaba en este caso de mellizos además, lo cual ya era Ah, una situación llamativa. La película se difundió en el mundo, creo también. se llama Yo Princesa. Yo amo, Yo Nena, Yo Princesa. Y Ah, hay un Joanina. libro, Ah, Yo Nena, Yo Princesa. Y hay un ah, libro Yo escrito Nena, Yo por, Princesa. Vale. y hay un Ujú. libro escrito por la madre, Gabriela Batista, si no recuerdo el nombre, el apellido de la madre, que cuenta con mucho orgullo esta transición y lamentablemente no se toma en cuenta el caso en sí mismo, y además en ese momento lamentablemente el gobierno, como una medida publicitaria y un poco populista, digamos, se dio como una cosa muy generosa de parte del gobierno dar rápidamente el cambio de identidad. Lo mismo pasa con la ley de identidad de género que todavía se conserva en la Argentina, donde se facilita mucho el cambio de identidad de género y se menciona solamente como opción posible el hecho de quien quiera recibir servicio psicológico de atención para pensar la situación. No se lo muestra como una necesidad, Ujú. se lo ofrece como de pasada, y a mí me parece que es fundamental. Lo que quería mencionar también son dos libros que yo trabajé, que uno es A la conquista del cuerpo equivocado de Miquel Missé, Mm. que es muy interesante porque es alguien que hizo la transición y cuenta los problemas que tuvo y tiene una visión bastante crítica y muy bien fundamentada, bastante Mm. sólido. Y el Sí. otro texto que recomiendo también es La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé, otro Ajá. español, Sí. Ujú. donde él comenta que hay una cosa social de pasar la problemática de género en lugar de pensar la problemática de los problemas sociales en general. Él hace una Claro. interpretación muy especial que puede ser aceptada o discutida. Y yo quería comentar que este tema yo lo trabajé bastante en el último libro que publicamos con Ricardo Rodulfo, que es este que los muestro acá para que lo vean. Ah, vale, dímelo. Ricardo Acá está. Rodulfo, y vale. Ujú. El último capítulo, hay una parte que yo dedico justamente a este tema, a trabajar lo que plantea Paul Preciado, por ejemplo, Preciado, que también hace toda una movida poco reflexiva y bastante de ataque al psicoanálisis con cosas que tienen sentido, pero que muestra una especie de moda donde todo tiene que ser rápido. Se cambia porque se quiere cambiar. Poca reflexión, y es además como olvidar una cosa básica del psicoanálisis. Cuando algo le pasa a un adolescente, puede ser un síntoma o un desplazamiento de algo que le está pasando, y que no es eso lo manifiesto. Claro. Y lo que se está haciendo últimamente es tomar lo manifiesto como si fuera lo verdadero, Ujú. como olvidando 100 años de psicoanálisis. Sí, es como Aprendimos que olvidarse del psicoanálisis, sí. exactamente, se olvida que hay una cosa manifiesta y puede haber algo latente. No, acá lo manifiesto es lo válido. Entonces todo es un mundo objetivo. Quiero tal cosa, aprieta por T, Mm. como quien se cambia una ropa. Ujú. Bueno, Benjamín, te agradezco. Vamos a darle paso a Laura, así podemos, pueden opinar otras personas también, ¿sí? Vale. Bueno, Laura. Gracias, Janina. Yo me quedé pensando mucho en lo que dijo Fabiana, porque es algo que mientras que Neri iba hablando, iba pensando en todos los procesos que atraviesa el adolescente, ¿no? Desde, a ver, físico, biológico, eh, psíquico, y por ahí después iba pensando, ¿no? Que eso en ningún momento escuché como que lo tenían en cuenta. Y de repente después, cuando tú decís, Neri, que no llego no llegué a escuchar bien, ¿quién es este grupo de personas que como que empujan a estos padres a que transicionen rápidamente porque después
pueden llevar al suicidio si no lo hacen rápido. Yo decía, pero, y después como en el caso de esta chica, ¿no? Que por ahí pasa y culmina su proceso adolescente y dice, upa, esto no es lo que yo quería. Y ahí el riesgo de suicidio no es tomado en cuenta, me lo pregunté. Claro, claro. Este, Ujú. no Sí, sí, sé. Y otra cosa que también dijo Benjamín, ¿no? ¿Cuánto a veces también del atravesamiento social del momento puede estar influyendo, ¿no? No sé, fueron como preguntas que me Sí. fui haciendo. sí, sí, sí. Bueno, contesto estas tres y luego seguimos, ¿os Vale. parece? Vale, a ver, lo de Fabiana, lo del desconocer los procesos evolutivos, tienes toda la razón, ¿no? Es como decir, no se ve nada extraño que alguien decida primero estudiar un tipo de carrera y, o sea, yo he escrito un artículo que me parece que, a ver, ¿dónde lo he publicado? Uno que se llama Identidades efímeras. Ahora no, este no lo he incluido en la. Me parece que ahora no estoy segura dónde lo he publicado. Bueno, si buscáis mi nombre, Identidades efímeras, está este artículo donde precisamente lo que digo es que podemos escoger, no tenemos todos una vocación que desde el principio tenemos muy claro que queremos ser médico, que queremos ser psicólogo, ¿no? Sino que vamos a ir evolucionando y en la vida vamos aprendiendo por ensayo y error y vamos teniendo una serie de identificaciones y al final vamos encontrando el camino, pero en cambio no se hacen, no se censura el hecho de que alguien, la primera opción no sea la primera con la que se queda para siempre más. Por ejemplo, existe el divorcio, no es como el matrimonio para toda la vida, ¿no? Y en cambio aquí resulta que es como si hubiera una actitud como de tener unas certezas como si fuera lo bueno, fuera tener una certeza en edades en las que es casi imposible tener una certeza, ¿no? Entonces poder dar la libertad de dudar como algo propio de la adolescencia, ¿no? Y luego lo que has dicho de la tolerancia al malestar y de tapar el malestar con fármacos, que esto es una cosa que se nota no solo en este tema, sino en todo, ¿no? Aquello de que Sí. parece que la gente cuando ahora está un poco constipada ya quiere tomar antibióticos, ¿no? No, y el médico le dice, no, oye, es que no está indicado el antibiótico. Ah, lo vive mal, quiere que le den algo, ¿no? Que le Sí. den y además algo de tipo farmacológico, ¿no? Claramente para tapar el malestar. O sea que muy de acuerdo. Bueno, Benjamín, completamente de acuerdo con todo lo que tú dices. Cuando has citado esta película, en España también ha habido una película que ha sido súper premiada y que en cambio es para hacer un fórum sobre ella que se llama 20.000 especies de abejas. No sé si la habéis visto esta película, si No, os ha no la he llegado. visto, no. Bueno, Voy a entonces anotarla. es tremenda, pero si la buscáis, también es como una especie de idealización, como que el niño ya tiene muy claro, o sea, figura que es un niño que tiene muy claro que es una niña. Y el problema es que es una película tramposa, porque a quien han hecho hacer el papel del niño que quiere ser niña es una niña. Entonces, claro, el espectador está todo el rato identificándose con el deseo de la niña que se ponga de acuerdo con su propio cuerpo. Entonces, que resulta que es que han escogido a una actriz, es decir, que ya es Hay una trampa trampa. en sí misma, ¿no? El libro de Mise es muy interesante, porque Mise dijo que si él hubiera podido reflexionar, ¿no? A lo mejor el problema no estaba en el cuerpo, sino que estaba en la cabeza y no habría, Exactamente. ¿no? Etcétera. Muy interesante. Y luego lo del Bernabé, muy bien. Estoy muy de acuerdo porque creo que un poco lo que en este caso los partidos más tipo progresistas y tal, o de izquierdas, se les ha ido la neurona por otro lado y en vez de defender lo que son, diríamos, pues las condiciones realmente sociales que marcan lo que definiría la izquierda, ¿no? Y en cambio ahora se han volcado en esta cosa que es como la cosa más absolutamente individualista
y medicalizadora y de favorecer a las transnacionales farmacéuticas, es decir, y de generar personas dependientes de los fármacos de por vida, ¿no? De la testosterona y de todo. Bueno, entonces, y lo del prêt-à-porter, ¿no? Esta idea de todo rápido, ¿no? O sea, Sí. no se puede parar a pensar. Yo a veces digo que no es que se estén dando bloqueadores de la pubertad, se están dando bloqueadores del pensamiento, ¿no? Como si Así no es. puede ser, ¿no? No, pensar ya es cuestionar y cuestionar va contra la idea de rápido, rápido. Y Laura, también, claro, cuando dices lo de los procesos adolescentes, completamente de acuerdo. Estos grupos de presión, cuando dices, ¿cuáles son los grupos de presión que fuerzan a que se vaya en esta dirección? Yo creo que los grupos de presión son, por una parte, en el origen fueron las movidas de Stonewall y los grupos que eran de liberación del movimiento gay, lesbiana, etcétera, que en su día tuvieron toda la razón de decir que protestaban contra la discriminación que se hacía con los homosexuales, etcétera. Pero es que este movimiento ahora ha sido colonizado por este mecanismo de lo trans. Y entonces ahora ya empieza a haber gays y lesbianas que están enfadadas con esta colonización. Y entonces cuando se Sí, habla del colectivo, se dice el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Y en este plus entra sí. todo, todo. Desde el grupo de los asexuales, por ejemplo. O sea, se han inventado grupos como estos, ¿no? El grupo de los asexuales. Claro, esto para nosotros como psicoanalistas nos da un poco de risa, ¿no? Lo de los asexuales. Bueno, Tal cual. Neri, y sí. ¿tenías algo más No, para no, decir? ya está, porque si no, Ok. no hay tiempo, no hay tiempo para más. Va, Yo sí. sé que, yo sé que estamos ya en hora. ¿Podremos extendernos 5 minutitos más? Vale, sí, sí, por mí Bueno, sí. entonces les voy a pedir que sean breves. Primero estaba Sara, que después se le bajó la mano. Después está Irene, después está Margarita, que pidió por chat, y Jessica, y después estás Contr, que no encuentro tu nombre. Bueno, Lo que sí les voy a pedir, vamos a hacer esas últimas 5 intervenciones que sean lo más concisos posible. Sara, vale, vamos. Sara. Listo, mil gracias. En mi comentario un poquito desde lo clínico, llegué a este libro, sí, haciendo esta exploración a raíz de dos pacientes que me llegan también con estas características. A mí me parece crucial revisar este libro porque vi reflejado en los casos y en la manera como explican las situaciones que relatan. Y honestamente, mis casos al menos, ese no es su motivo de consulta. Para mí ha sido, digamos, como que tengo más campo de trabajo porque son padres que están preocupados, pero que tienen una apertura a explorar. Digamos, con uno de los casos ya llevo 2 años y medio trabajando, entonces se puede profundizar, se puede ampliar y el mismo paciente es como que se puede explorar su vida, se le puede dar como... sí, como este enfoque. Entonces, sí, con el siguiente caso llevo más poquito y ha habido como menos, pero no es su motivo de consulta. Creo que eso también es importante mencionarlo ahí, que cuando nos llegan por esto y esto es lo único y esto es mi tema, creo que se acaba para este tipo de abordajes. Ujú. Gracias, Sara. Irene, tenés que activar tu audio, Irene. En primer término, agradecer y felicitar a YAR por promover este Zoom que me pareció sumamente útil, interesante, ilustrativo, necesario. Yo como psicopedagoga trabajo con adolescentes y jóvenes y este problema está vigente y lo veo y quería compartir con ustedes la necesidad de hacer mucha más difusión de esta problemática de la que se está haciendo, porque hay como una moda con intereses políticos asociados y educativos que no se plantean este tipo de profundización en el tema
y entonces jóvenes en edad de buscar sus nuevas identidades o su reidentidad personal, buscan una diferenciación a partir de algo que pareciera ser como moda. Y esto me parece muy, muy serio, muy grave, y, y yo creo que se necesita difundir mucho más esta problemática porque es importante y relevante. Y gracias a la doctora Neri por este trabajo que me pareció estupendo. Gracias, Irene. Bueno, Margarita Can, de Italia, ¿no? Margarita, a ver. Uy, la perdimos a Ah, Margarita. no, ahí ¿Dónde? está. Yo estoy, Ahí yo me está. veo, yo me veo. Gracias, Neri. Yo quería escuchar, porque por la primera vez, yo soy una psicoanalista relacional de la IAR de Roma, me ha llegado una pareja con un hijo de 22 años que quiere hacer la transición. El hijo está en terapia con otra colega con la cual condividimos este tipo de marco teórico. Y el problema que encuentra mi colega y yo, de algún modo, es sacar a esta persona que quiere hacer el cambio de esta idea, porque nosotros estamos seguras que esto tapa otro tipo de problemáticas que tiene este chico, pero para él esto lo usa como algo que le da una solución, ¿no? Una solución a una vida retirada, a una vida poco vital. Pero el problema es que y con tanto esfuerzo y hace tanto tiempo para hacer una conexión con el lugar donde él ha ido para hacer la transición, hablar con ellos y poder explicarles lo que nosotros pensamos y permitirle a este chico, a este muchacho, a que le permita a su terapeuta de hablar conmigo, porque yo hablo con ella, pero yo no puedo usar eso con los padres porque no soy autorizada. Entonces, hacer esta red es muy, muy difícil. Es realmente fatigoso, cansador, no sé cómo decirlo, este trabajo. Es un trabajo difícil. Gracias, muchas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, tenemos a A mí tengo a Alexandre Contreras, Alejandra Contreras, en español. Neri, Alejandro primero y Jessica después, entonces, y ahí terminamos. sorry, no ha visto Jessica, pensé que no. No hay problema, dale, Alejandro, te escuchamos. Neri, muchas gracias, he gostado muito de tu palestra. No voy a ser breve. Quería só te preguntar si sería posible, si estarías interesada en compartir conosco, hacer una palestra en nuestra asociación en Portugal sobre este tema específico. Sí, bueno, ¿Sí? bueno, sí, o sea, hablando español, Sí, hablando sí, sí, español. sí, sí. Nos colaboramos mucho con España también, con Ajá. Madrid, con Alejandro Ávila Espada. Muy bien, sí, Nos damos todos muy bien, mas necesitábamos mucho tu visión. Me bueno, sí, identifico mucho con tu visión. En Portugal temos también un problema de esta moda, esta presión estar recayendo sobre los psicoanalistas o los psicoterapeutas relacionales, ciertos que tendrían a facilitar un poquito las cosas. Es muy pertinente, por eso te peço si me pudieras dar tu mail o procurar, lo procuraré para te tener acá
para que Pero, nosotros te oímos. Neri, te no, pido que lo escribas en el chat porque hubo 3 personas en el chat que también pidieron tu mail para ver si se podían comunicar después Yo con lo vos. escribo, Neri, quédate Yanina, ¿lo quieres poner Sí, tú, Yanina? sí, sí. Vale, Ahora lo Perfecto. escribo. Escuchamos la última intervención de Jessica, así ya podemos ir cerrando. Bueno, buenas tardes. Yo más que nada tengo una pregunta para Neri. Pensándolo desde el psicoanálisis relacional, intersubjetivo, que bueno, como terapeutas tratamos de establecer un vínculo donde podamos validar, reconocer, habilitar un encuentro intersubjetivo genuino. En el marco de, por ejemplo, pensando en adolescentes, ¿no? De todos estos procesos adolescentes que se van dando. ¿Qué herramientas tendríamos o qué podemos hacer cuando nos encontramos con personas que se autoperciben con el género, que no coincide con su sexo biológico y que lo tienen muy claro y cómo hacer para sostener ese proceso sin dejar de reconocer o imponernos o para habilitar que siga surgiendo esta duda, pero sin coartar y sin limitar y sin decir, no, bueno, esto no corresponde ahora. Eso, por ahí va mi duda, ¿cómo hacer? Gracias. muy bien. Bueno, contesto un poco a todas. A ver, la primera era Sara. Sara, que dices que en tu experiencia no ha sido motivo de consulta, o sea que estás trabajando con un paciente que tiene otros motivos para consultar, no exclusivamente este. Yo creo que esto es muy importante, precisamente no focalizar todo el tiempo en este tema. Es decir, poder ampliar el panorama y poder hablar más de las dificultades para vivir, relacionarse y estar conforme con su propia vida y con su manera de relacionarse. Esto me parece uno de los, diríamos, uno de los objetivos de la terapia, es ampliar el foco, que no sea todo focalizado en solo hablar de este tema, porque el foco no es a ver cómo consigo que esta persona deje de tener esta idea. No, si vamos así, no vamos a funcionar bien, ¿no? Entonces, la idea de exploración, ampliar y pensar en todas las connotaciones me parece muy bien. Irene, la moda con cero profundización, sí. Es que, claro, yo creo que actualmente, en general, la gente joven, por ejemplo, no lee libros, ¿no? Están conectados con las redes, ven cosas muy visuales, muy rápidas, muy TikTok, muy pantalla, y no están acostumbrados al proceso de reflexión, por ejemplo, digo, leer un libro requiere ¿no? una reflexión y un soportar el que todo no sea tan súper rápido, ¿no? Entonces, claro, las redes sociales, etcétera, extienden las modas con mucha facilidad. Entonces, es una amplificación de un tema, ¿no? No es que en los libros no se hubiera, por ejemplo, en la época de Goethe, cuando Goethe escribió Werther, Werther se suicidaba, era un joven que se suicidaba porque estaba enamoradísimo de una mujer y esta mujer no le hacía caso y él se suicidaba. Y hubo una epidemia de suicidios en Alemania, porque todo el mundo leía Goethe y leyó Werther y fue el suicidio romántico que se extendió. Entonces, pero que no tiene ni punto de comparación con lo que es cuando Goethe escribe Werther, con lo que es ahora las redes sociales que están metidas en todas partes, ¿no? Y entonces afectan completamente a la difusión de estas modas, ¿no? Luego, Margarita, cuando dices lo del chico de 22 años que claramente tiene una patología que no tiene que ver, o sea, que el tema de ser trans o no trans encubre otras cosas, y cómo trabajar con la familia, con la terapeuta del otro, claro que es complejo, ¿no? No te puedo dar una fórmula, ¿no? Pero me imagino que dices que es cansado, pues sí, seguro,
Porque muchas veces yo lo que hago cuando hay unos padres y un hijo, a veces lo que yo hago es que veo a los dos, lo planteo casi como una terapia familiar, pero que los veo por separado. O sea, y tengo la impresión de los padres, tengo la impresión del hijo y lo trabajo en este sentido. No sé si esto te puede ser útil o no para tu paciente. Alejandro, bueno, ya tienes ahí el email, sí, el email. Y Jessica, muy buena pregunta, porque a los relacionales tenemos muy claro este asunto de validar, ¿no? De que el paciente se sienta validado, apoyado, reconocido, etcétera, ¿no? Y entonces aquí es un tema muy de timing, ¿no? De cómo hacer para que, por una parte, se sienta no descalificado, no que tú piensas algo completamente diferente y ahora se lo vas a meter con calzador, diríamos, ¿no? No estamos para hacer interpretaciones al estilo, diríamos, clásico, ¿no? Del psicoanálisis clásico. No vamos a hacerle interpretaciones prematuras, ni muchísimo menos, pero, o sea, sí que habrá que dejarle que se exprese y entonces, una vez se ha expresado, poder ampliar también la exploración. Es decir, que lo que puede ayudar al paciente es ver que tú te interesas por sus procesos. O sea, a ti te interesa la historia, por ejemplo. Muchas veces ellos vienen como diciendo, mira, yo soy así, ya está, ¿no? Entonces resulta que no, yo no me creo esto, yo soy así, ya está. Yo estoy muy interesada por conocer tu historia a fondo, pero no porque yo tenga la intención de cambiarte o de no cambiarte, sino porque me intereso por ti, me intereso por entender tengo curiosidad por entender tus procesos mentales. Y lo que es bueno es poder que él se sienta motivo de interés, porque si en realidad muchas veces cuando recurren a este tipo de cosas es porque desean ser aceptados, ¿no? Porque con su cuerpo, con su estilo, con lo que sea, sus características, a lo mejor no han sido suficientemente queridos o valorados, etcétera, por ya sea su familia, su ambiente, el ambiente del instituto. Muchas veces ha habido bullying, ¿no? Por ejemplo, las chicas que son más tipo tomboy, ¿no? Que no son tan femeninas o no son tan como las influencers estas que están todo el día maquillándose y bueno, y luciendo como unas brilli brilli. Y entonces una chica que no es de este estilo piensa que lo que tiene que pasar es que él es chico, se sentirá más cómoda siendo chico. Bueno, pues en realidad lo que busca es ser muy querida, valorada, reconocida, pero que vea que tú la reconoces, te interesas por ella, por conocer su historia y sus mecanismos mentales, que tú te interesas por su mente, ¿no? Y lo vamos a descentrar ya tanto del cuerpo, ¿no? Y vamos, bueno, o sea, esto sería como cómo puedes darle la sensación de validación por tu propio interés y curiosidad por explorar. No para censurarla ni para convertirla. O sea, la terapia de conversión es aquella que va a convertirla, ¿no? Esto no ha de tener esta sensación. Bueno, yo creo que ya he contestado a todas las que me han dicho algo, ¿no? Muchísimas gracias, Neri. Gracias a todos por participar. Hay muchos agradecimientos en el chat. Piden el PowerPoint, piden que subamos esta conferencia y la vamos a compartir en YouTube. Vamos a hacerlo público esto también. Así que Muy nuevamente, Neri, muchas gracias. Realmente bien. fuiste... Un saludo, tengo aquí una prima argentina, Vicky. ¡Ah, Saludos. Vicky! Buenísimo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Un Venga. abrazo muy fuerte de Carlos Nemirovsky y de Alejandra que me acaban de escribir para mandarte un saludo. Muy bien, Bueno, muy bien. gracias Encantada. nuevamente, Ha Neri. sido un placer. Gracias a Vale. todos por haber participado hoy, ¿sí?